se nos pide que busquemos los términos a continuación para la secuencia definida por un sub 1 es igual a 1, y un sub n más 1 es igual a 4 dividido por un sub n más 3. Esto se denomina fórmula recursiva, porque con el fin de encontrar un término en la secuencia, debemos tener el término antes. Cualquiera que sea el término sub n más 1, un sub n es el término que le precede. Vamos a escribir la fórmula para un sub 2. Observe para un sub 2, ya que 1 más 1 es igual a 2, n es igual a 1 y, por lo tanto, un sub 2 es igual a 4 dividido por un sub n, que es un sub 1 más 3. De nuevo, observe cómo un sub 1 es un término justo antes de un sub 2, y sabemos que un sub 1 es igual a 1. Realizar la sustitución de un sub 1 nos da 4 divididos por 1 más 3, lo que equivale a 7. Y ahora conocemos a un submarino 2 es igual a 7, podemos determinar un sub 3. Observe para un sub 3, ya que 2 más 1 es igual a 3, n es igual a 2, y por lo tanto tenemos un sub 2 a la derecha. Un sub 3 es igual a 4, dividido por un sub 2 más 3. Observe que un sub 2 a la derecha es el término justo antes de un sub 3 a la izquierda. Y sabemos que a sub 2 es 7, lo que nos da 4 séptimos más 3. Vamos a escribir 3 como fracción con un denominador de 1. Para añadir, debemos obtener un denominador común, esperemos que sea el menos común denominador, que es 7. Necesito escribir 3 sobre 1 como fracción equivalente, con un dominador de 7. Y por lo tanto multiplicamos el numerador y el denominador por 7. Observe ahora que tenemos un denominador común de 7. Y el numerador es 4 más 21. Dándonos 25 séptimo. Y ahora vamos a determinar un sub 4. Fíjate en un sub 4, ya que 3 más 1 es igual a 4, n es igual a 3, y por lo tanto tenemos un sub 3 en el lado derecho de la ecuación para determinar un sub 4. Un sub 4 es igual a 4 dividido por un sub 3 más 3. Sabemos que un sub 3 es igual a 25 séptimo, lo que nos da 4 divididos por 25 séptimo más 3. Dividir por una fracción equivale a multiplicar por el recíproco y, por lo tanto, dividir por 25 séptimos equivale a multiplicándose por 7/25. Vamos a escribir 4 divididos por 27 quintos como 4 sobre 1 por 7/25. Y, por supuesto, todavía tienes más 3. Multiplicando las fracciones, tenemos 28/25. Y luego más 3. Vamos a escribir más 3 como más 3 sobre 1. Observe ahora lo menos nominador común es 25. Para escribir 3 sobre 1 como fracción equivalente con un denominador de 25, multiplicamos el numerador y denominador por 25. Esto nos da 28/25, más 75/25. Plus 75/25. Lo que equivale a 103/25. Un sub 4 equivale a 103/25. Espero que esto te haya resultado útil.